Buenos días, familia del reino. Bendiciones en esta mañana, donde nosotros despertamos en la presencia de nuestro Padre, agradeciendo por un día más de vida, por un día más de que sus misericordias son nuevas, un día más de oportunidades, un día para seguir avanzando conforme a nuestro propósito, conforme a la voluntad del Padre. Porque es un día más para meditar de acuerdo a todo lo que el Padre ha sido, nos ha llamado, donde el Padre nos instruye para multiplicar nuestros dones, nuestros talentos, para que sigamos nosotros proclamando el reino, compartiendo a todos aquellos que necesitan escuchar sobre la justicia de nuestro Padre amado y entender que Él es bueno y que su amor Su amor es tan grande que no importa lo que hayamos hecho, sino que su amor ya hizo lo suficiente por cada uno de nosotros y de todos aquellos que aún están por conocerles. Esta mañana quiero compartir contigo estos pasajes que vienen en nuestro devocional, Números capítulo 6, versículos 2 y 3. Y dice que da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguno del pueblo, sea hombre o mujer, hace el voto especial del Nazareo, consagrándose al Señor de manera especial, dejará el vino y otras bebidas alcohólicas. No usará vinagre hecho de vino ni de otras bebidas alcohólicas. No beberá jugo de uva fresca ni comerá uvas o pasas. Y así seguimos leyendo todo este capítulo y da esas instrucciones específicas, y cada una son muy interesantes. Entonces, estas personas eh, quiero compartir contigo mientras yo buscaba son estas personas llamadas nazareos. eh, Me llama la atención, pues todas las instrucciones que el padre les demanda. Estas personas, bueno, este voto, lo que ellos hacían era por un tiempo determinado o durante toda la vida. Eh, este tiene su origen, bueno, pues en el hebreo, como, como te está compartiendo. Y bueno, entonces, discúlpame que aquí tengo mi apunte. Entonces, este término del nazareo son personas que son, ya sea que son el Padre mismo las ha llamado o que ellos por su propia voluntad han querido apartarse para el Padre, ¿no? Entonces vemos, como te decía, algunas restricciones que ellos debían cumplir durante este periodo de su voto. Entonces, estas personas tenían que tener mucho cuidado, tenían que abstenerse del vino, evitar tocar cadáveres, de tocar cosas sucias, perdón. Tenían que dejarse crecer el cabello, se tenían que tener una total abstinencia al vino. Sabes, investigaban, ¿no? Y algo de lo que se hace en los rituales paganos, bueno, en aquellos tiempos y seguramente en estos tiempos, en todos esos rituales paganos, lo que ellos hacían es que bebían estas bebidas alcohólicas, pero en este caso, bueno, y junto con todos los paganos, los sacerdotes de todas esas eh, eh, culturas que levantaban dioses, en todo lo que era incorrecto, ¿no? Llevaba a todo esto, tenían como mucha libertad de practicar diversos excesos, ¿no? No solamente del alcohol, sino en diferentes formas. Entonces, la abstinencia
era alguna forma de ir en contra de todo lo que esos o todos ellos practicaban en aquellos tiempos. Pero pues si lo pensamos para nuestros tiempos, es algo que nosotros, pues cada uno sabemos de qué es lo que, primeramente nosotros sabemos que ya fuimos apartados, que Él nos ha apartado para Él, que le pertenecemos. Entonces nosotros tenemos que abstenernos de en muchas formas, en muchas situaciones en las que cada uno de nosotros reconocemos que son cosas que tienen que ver con este mundo, que son incorrectas delante de nuestro Padre amado. Entonces, eh, por ejemplo, decía, ¿no? Que ahí no tenían que tocar las cosas que eran impuras, como los cadáveres, ¿no? Muchísimas cosas, muchísimos puntos que a mí me parecen muy interesantes, que hoy en sí nosotros, bueno, pues ya no, en sí ya no lo llevamos a cabo, pero no es como que nosotros eh, tengamos que mm, deliberadamente hacer lo que el mundo enseña que tiene que hacer, porque como te comentaba al principio, muchas de las cosas que se hacen en las fiestas paganas, en tantas cosas, situaciones que son contrarias a lo que el Padre nos enseña, nos hacemos nosotros la diferencia. Entonces, tenemos que cuidar mucho nuestra santidad, ¿no? Todas estas características nos hace ser diferente a lo que el mundo es. Y bueno, en ese entonces dice que si el voto era quebrantado, ya sea por algún accidente o intencionalmente, lo que ellos tenían que hacer era renovar su voto y purificarse, comenzando nuevamente. Entonces, cuando el periodo de su voto llegaba al fin, el nazareo debía ofrecer una ofrenda quemada por el pecado, una ofrenda pacífica y una ofrenda de alimento. Te digo que te comento que todas estas cosas las podemos leer. Entonces, al final, cuando ya pasaba todo esto, este voto y todas estas ofrendas, tenían que cortar y quemar su cabello en el altar. Así ya ponían fin a la obligación de voto que tenían delante de nuestro Padre amado, con nuestro Padre amado. Y fíjate que me llamaba la atención, a mí en primera instancia se me venía a la mente, por ejemplo, el profeta Samuel, que era un hombre que fue apartado, este hombre nazareo, que fue apartado para estar en la presencia del Padre. Pero también veía otro ejemplo, es muy conocido, es Sansón. Tú puedes ver esta parte de la historia en Jueces capítulo 16. Y bueno, pues vemos que la mamá de Sansón pues era una mujer estéril y esta mujer pues recibe una visita del ángel y le dice que pues su hijo tenía que ser nazareo, tenía que ser apartado, le da esas instrucciones específicas que tenía que evitar bebidas alcohólicas durante el embarazo, ¿no? O sea, desde el embarazo ya estaba consagrado, ya era nazareo desde el embarazo. Entonces también le decía que no tenía que cortar el cabello. Todas las instrucciones que nosotros estamos viendo aquí en números, ¿vale? Entonces, eh, el cabello de Sansón, además de ser ese símbolo de voto de Nazareo, era esa fuente de su fuerza sobrenatural. Aunque aquí ya estamos como hablando de otra cosa, pero me parece interesante compartirlo porque fíjate lo que hizo Sansón, que él desobedeció a ese voto. Él sabía claramente las instrucciones de todo esto, ¿no? De cómo era ser un nazareo. Entonces, Sansón desobedeció su voto al tocar el cadáver de un león muerto y tomar miel producida por las abejas en él. Entonces él no ocultó este error y no renovó sus votos como lo veíamos, ¿no? Que se tenía que cortar el cabello y empezar de nuevo.
y en muchas ocasiones ignoró las reglas que debía seguir y bueno, pues vemos cómo se involucró con Dalila y vemos las consecuencias, aunque él sabía perfectamente que no tenía que revelar ese secreto, pues él lo hizo con esta mujer Dalila. Y entonces, bueno, pues ya vemos lo que pasó. Los filisteos le cortaron el cabello y pues perdió todo lo que tenía, ¿no? Lo que, esa parte de servicio de ser apartado. Entonces, bueno, pues vemos que los ojos le sacan los ojos, ¿no? Que es capturado, es todo lo que le hicieron. Pero fíjate que el cabello de Sansón, o sea, mientras este hombre tenía el cabello corto, mientras él estaba en ese, pues en todo un proceso de burla, un proceso de humillación, hasta que el cabello de Sansón le volvió a crecer y él clamó a Dios. Entonces él recuperó sus fuerzas, permitiéndole pues vengarse de los filisteos. Y yo, bueno, pues ahí tú puedes seguir leyendo, ¿no? En jueces, em, en el capítulo 16, 15, 16. Entonces, vemos nosotros como las consecuencias de lo que no es cuidar, lo que el Padre nos indica, que aquí te vuelvo a decir, no es como que nosotros hagamos lo que en aquellos tiempos, pero sin duda nos habla de cuidar, de preservar todo lo que el Padre nos instruye, de tener el cuidado, de no contagiarnos o no, de no mezclarnos con lo que el mundo hace de forma sutil como bien te decía, se me venía a la mente, ¿no? De las bebidas alcohólicas, cuando el 24 de diciembre, 25 que hacen, o el año nuevo de este mundo, cuando hacen el brindis, lo hacen con alcohol y mucha gente se excede, vemos cuántos accidentes por el alcohol hay. Y así podemos ver en muchas formas cómo es que esto, este, funciona en estos tiempos, ¿no? Pero que en aquellos cuando hacían sus rituales, esto era, bueno, sin límites. Y bueno, pues te decía también que se me venía a la mente al profeta Samuel, este hombre como estaba realmente, entendía que estaba al servicio del Padre, que estaba apartado para él desde el inicio, igual, era una mujer estéril y el padre, esta mujer le pidió al Padre que le diera a ese hijo. Y bueno, ya nosotros sabemos esa historia y Dios le responde. Ana, ¿no? Se compromete, educa a Samuel. Entonces, vemos como Samuel crece, eh, cumpliendo con ese propósito, cuidando y preservando cada una de las instrucciones que el Padre le da sin mezclarse con nada que tenga que ver en este mundo. Y es algo que tú y yo en este día también tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que preservar todo lo que nosotros también, lo que el Padre confía, lo que pone en nuestras manos para llevar el cumplimiento de su propósito y nosotros no caer en estas perversiones, quizá como lo hizo Sansón. Y bueno, familia, pues este es el ejemplo que quiero ponerte, el mensaje que yo quería compartirte, cuidar y preservar lo que el Padre nos da, lo que significaba el ser nazareo, es algo muy interesante y así si tú te pones a buscar puedes encontrar algunos otros como el Juan el Bautista, como Absalón y bueno, hasta Pablo también, ¿no? Pero bueno, yo te dejo este pasaje y yo le pido a nuestro Padre amado porque Él es bueno con cada uno de nosotros que aún a través de estas escrituras nos hace saber y entender lo importante que, que en aquel entonces era para Él que se cumpliera con cada una de esas instrucciones, pero que hoy en día ciertamente ya no lo hacemos literalmente, pero que sí es un llamado a que nosotros estemos cuidando y atentos, apartándonos completamente en santidad a lo que el Padre
nos ha dicho. Entonces, que el Padre hoy nos muestre, escudriña nuestros corazones y saber en qué cosas nos hemos estado mezclando en este mundo, en qué cosas quizá hemos sido desobedientes como Sansón, pero también entender, y si es un momento en el que el Padre nos diga que hemos hecho las cosas bien como el profeta Samuel lo había hecho en aquellos tiempos. Familia, que tengas un día muy bendecido. Hasta luego.